Que claro, o Pero, sea, tú no andabas pensando en si podías o no podías, tú dijiste quiero tocar no, el la piano. verdad ni era consciente de mi discapacidad, o sea, gracias a Dios como que desde pequeño me sentí muy amado y respaldado por mi familia. El doctor les dijo que tenía ciertas diferencias, como que algunas medidas no cuadraban, pero que podían regresar el otro día pues, para ver qué más detalles encontraban y eso, ¿no? Ok. En inglés y con el acento japonés, ¿no? De que, primer lugar, Mr. David González, de México. Y yo, wow, ¿cómo? Y mi mamá, ándale, hijo, ganaste, felicidades. O sea, si vamos al día siguiente, ¿qué podemos cambiar? O sea, podemos saber más detalles, pero, o sea, ya viene así. Hoy estoy contento pero hoy estoy curioso. Hay muchas cosas que yo quiero saber y además de que soy un chillón, seguro que esta historia me va a cautivar. Estoy con mi queridísimo David. David, bienvenido a mi podcast. ¿Cómo estás? Hola, Supi, muy bien, gracias por la invitación y emocionado por lo que hablaremos hoy. Qué chido. Mira, a ver, primero, vamos arrancando. Te voy a dar la oportunidad de que utilices el tiempo que tú consideres. Siempre le doy oportunidad a mi invitado para que me presumas todo lo que puedas. O sea, ¿quién eres tú? Presúmenos quién eres, porque no quiero hacer una presentación yo que me quede cortito. Quiero que tú nos digas quién es. Pero, y te voy a decir, muchas veces a mí mismo me han entrevistado y me dicen, ¿quién es Supi? Entonces, esa es como más filosófica. Entonces, no quiero decir quién es David. Quiero decir, pues más bien presúmeme, porque estás aquí sobre todo, no me quiero adelantar, pero hay un documental tuyo, logros extraordinarios, ahorita lo decíamos. Así es que, aunque seas muy humilde y lo que tú quieras, por favor, presúmenos quién eres. Okay. Pues soy David, pues más que nada soy pianista, conferencista y compositor, pero también creo mucho en Dios y me identifico como hijo de Dios. Wow, padrísimo. Oye, a ver, Creo que ese es el mayor logro de todos. Sí. ese va hasta arriba, que eres un hijo de Dios. Y yo creo que lo que impresiona también mucho a la gente es que tú eres un pianista. Sí. Platícanos cuál es la condición que tú tienes y con la que naciste físicamente para entender por qué es tan extraordinario que tú seas pianista. Sí. Yo nací con el síndrome Miller. Ah, tiene bastantes limitaciones y discapacidades distintas. Por ejemplo, mis brazos son más cortos, mi brazo derecho un tanto curvo. Por ejemplo, los dedos de mi mano derecha no los puedo extender, esto nomás y abre. Ok. El dedo de la mano izquierda nomás uno lo puede extender bien y poquita movilidad así. ¿Qué más? Pues necesito lentes, sobre todo para que no se me canse tanto la vista, ¿no? Un auxiliar auditivo para escuchar. Tengo mi conducto interno está bien, pero pues tengo mis orejas más pequeñas y por lo tanto, por ejemplo, yo escucho gracias a este aparato auxiliar de manera de vibraciones. O sea, percibe todas las vibraciones y eso Ok. me lo transmite en sonido. Ok. Ujú, y que más, tengo 4 dedos en las manos, en los pies, mis ojos casi no cierran Ok. y otras limitaciones, ¿no? Pequeñas limitaciones por el síndrome. Oye, y sin embargo, con todo y estos retos, te convertiste en pianista. Ujú. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo fue posible? Pues yo desde pequeño veía que todos en mi familia son músicos. Mi papá toca el piano, mi mamá canta, también toca piano. Y todo empezó desde mi abuelita. Ella tenía una escuela de música, mis tías dan clases para niños, mi hermana toca violín, otra canta. Yo desde pequeño nací y dije, ay, pues yo quiero tocar piano, no era como lo más normal. Que claro, o sea, tú Pero no andabas pensando en si podías o no podías. Tú dijiste, quiero tocar no, el la piano. verdad ni era consciente de mi discapacidad, o sea,
Gracias a Dios, como que desde pequeño me sentí muy amado y respaldado por mi familia y por Dios. Que ni tenía en cuenta mi discapacidad, yo crecí como un niño normal, pues. Entonces, obvio sí tenía todos los retos físicos, ¿no? Pero mentalmente normal. Oye, David, te tengo una noticia. Tengo una noticia que darte. Si tú creías que en este podcast íbamos a hablar de ti, temo desilusionarte porque, porque no vamos a hablar tanto de ti. Digo, claro, felicidades, qué extraordinario. O sea, hay gente que no tiene ninguna limitación física y no hacemos lo que pudiéramos estar haciendo. Claro que eso es algo extraordinario. Pero quiero hablar de tus papás. Te voy a decir por qué. Yo creé este podcast porque yo me acabo de convertir en papá hace 1 año, 7 meses. Wow. Al momento de que estamos grabando esto. Gracias. No, hombre, por eso te digo que ya me volví muy chillón. Porque ya tengo una niña preciosa. Estamos a punto de que nazca mi segundo hijo, que va a ser, es un niño. Felicidades otra vez. Muchas gracias. Ahí es doble felicitación, sí. Y entonces este podcast es egoístamente para mí, porque yo quiero aprender a ser papá. Y si en el camino a alguien le sirve lo que aquí escuche, pues qué padre, qué bendición, porque pues, los tips se vale copiar y compartir, ¿no? Y yo tengo muchas dudas respecto a tus papás, porque ahorita lo mencionábamos antes de empezar. Yo me imagino, hace 27 años que tú tienes 27 años, hace 27 años no sé qué tan desarrollado estaba el poder ver el eco, el ecosonograma, todo ese asunto. Yo no sé, por ejemplo, si para tu mamá o para tu papá fue sorpresa que tú hubieras nacido con este síndrome. Pero si yo me pongo en el lugar de tus papás y tengo un hijo que tiene una limitación física, yo creo que inmediatamente lo que voy a sentir pues va a ser tal vez miedo, va a ser una preocupación, precisamente de que logre mi hija, mi hijo, ser alguien exitoso. Y se me hace muy bonito pensar que a lo mejor este podcast lo va a estar viendo alguna mamá, algún papá, que tal vez su hijo o su hija tienen alguna limitación de diferente índole y que tienen el deseo que sean exitosos, pero no saben qué hacer. Tú eres un hombre exitoso, tú eres un hombre que toca el piano, tú eres un hombre que tiene un documental, ahorita me estabas, no sé si lo puedo decir, pero preparándote para una charla TED. Seguro estoy que tus papás tuvieron que ver en esto, además del crédito que tú puedas tener por este gran logro, yo estoy seguro que tus papás tienen algo que ver. ¿Cómo te cuenta tu mamá o tu papá que fue para ellos recibir esta bendición que iba a ser un reto en sus vidas? Sí. Creo que todo esto que mencionas es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. Y sí, también es muy importante escuchar como la historia que hay detrás, ¿no? de cada niño, ¿no? El contexto en el que van creciendo. Por ejemplo, como tú dices, hace 27 años no había toda esa tecnología de que ya sabían con detalle de que esto y esto y esto. No, o sea, solo el doctor les dijo que tenía ciertas diferencias, como que algunas medidas no cuadraban, pero que podían regresar el otro día pues, para ver qué más detalles encontraban y eso, ¿no? Okay. Y mis papás tenían justamente ese día un retiro, creo que era un viernes, un retiro espiritual, y dijeron, o sea, si vamos al día siguiente, ¿qué podemos cambiar? O sea, podemos saber más detalles, pero, o sea, ya viene así. Okay. Entonces prefirieron ir a ese retiro. Y era un retiro pues, del Espíritu Santo y de oración. Y me cuenta mi papá que en ese retiro, pues obvio iban pues, tristes, ¿no? Desanimados y... Porque te llega una noticia, ¿no? De que tu hijo no viene como uno quisiera. También voy a mencionar el tema de que él es pianista. Él estudió 8 años en Alemania. Música clásica, dirección de orquesta, composición. Okay. O sea, y también lo menciona en la charla TEDx que dimos en el degollado. Él menciona que él como padre
también muchas veces uno quiere transmitir su pasión a sus hijos. Claro. Y él decía, pues es un sueño frustrado, porque ¿cómo voy a enfrentar a David al piano y no va a poder? Porque, o sea, mi papá, al ser un experto en el tema, dijo, yo sé lo que se necesita para tocar el piano. Se necesitan estas cualidades y estas condiciones físicas. Y David, pues, claramente no cuenta con ello. ¿Para qué le enfrento algo con lo que se puede frustrar? Pero estando en ese evento, en ese retiro, aún yo estaba en la panza de mi mamá. Estaba en un momento de alabanza y mi papá, de esas veces que ha sentido y escuchado la voz de Dios directamente, dijo Dios a mi papá, tú no te preocupes, yo a ti y a tu mujer los bendigo. No, y pues y mi papá se puso a llorar y pues caminó con esa certeza y confianza y pues ante esa voz quitó como toda duda, todo temor, toda angustia, o sea, si Dios está con nosotros, o sea, ¿qué tenemos que temer? Y ya al contrario, justo cuando yo iba a nacer, creo que prefirió no contarle a la familia cómo venía, pero la gente pensaba que iban a consolarme a mis papás. Pero no, mis papás estaban gozosos y ellos al contrario consolaban a la familia. O sea, ya cuando naces, ellos ya por este retiro, y no por el retiro, sino porque Dios les habló en ese retiro, ya venían contentos Claro. y ya te estaban esperando y les dio mucho gusto. Entonces, Así hubo es. familia que le provocó tristeza y ellos estaban echándole porras a la familia. Exacto. Y el doctor le decía, oye, pero ya viste esto y esto, oh, mira, aquí también tiene otra limitación. Ya viste su bracito, ya viste su cara o su O sea, como señalando todo. Y Sí. a mi papá era como, no importa, o sea, lo recibimos con los brazos abiertos y decidimos leer lo que Dios nos ha prometido. Y ha dicho y bendecido. Wow, wow. Sí. ¿Y no tuvieron un tiempo como o sea, no quería como ordenar las fases, ¿no? Pero en alguna que les hubiera dado miedo o que les hubiera dado, o sea, ya cuando te recibieron, ¿cómo arrancan tu educación? O sea, ¿qué empiezan a hacer? Porque me imagino que muchas veces los papás creemos que no van a poder y nosotros empezamos a hacer todo por ellos y tal vez con eso los hacemos tal vez torpes. Y en este caso, ¿cómo era su educación? O sea, ¿te animaban a que dale, inténtale o tú sentiste que a lo mejor había algún tipo de sobreprotección? No, te digo, tuve un crecimiento como cualquier otra persona. Gracias a Dios tuve mucha aceptación en las escuelas, en mi familia, con amigos, familia. O sea, ¿tú no sentías que ellos fueran así como, ay, pobrecito David, vente? No, normal como cualquier otra persona. Yo te doy de comer en la boca, nada de eso. O sea, dale, agarra tu cuchara y No. come tú. Lo que sí parte del proceso, creo que el primer año, cuando yo nací, como que me costaba muchísimo trabajo respirar. Y cada vez que yo lloraba me asfixiaba. ¿Y qué bebé no llora? O sea, Claro. entonces, básicamente, entre mi mamá y una, ¿cómo se dice?, enfermera, estaban 24/7 literal, cuidándome de que un tanque de oxígeno por si lo necesitara o de que no llorara o así, o sea. Sí, el primer año sí fue como 24/7 cuidar a David de que no se asfixiara. Oye, yo veo a mi esposa y digo, no manches, o sea, a pesar de que yo trato de hacer cosas, ella es una guerrera y se avienta la chamba con mi hija y ahora embarazada. O sea, tu mamá, Sí. ¿cómo vivió esta...? O sea, porque fue un súper trabajo, pues, que además no le pagaban. Ajá, sí, pues más que nada mucha entrega, ¿no? Y mucho amor que tienen las mamás hacia sus hijos. Creo que eso fue un pilar muy importante. Esto hay que escribirlo así, a la cámara, así. Repítelo, por favor. Mucha entrega Y mucho amor. Sí, yo creo que son pilares muy importantes para poder educar y desarrollar a sus hijos. Y es que me interesa mucho porque ahorita
pareciera que nos queremos entregar más a nuestra profesión, más a ser exitosos y cuando, si queremos ver un resultado como el tuyo, pues es amor, pero también con entrega. Oye, David, ahorita mencionaste algo bien chido de tu papá. Ay, híjole, y yo digo, muchos creo que podemos pasar por ahí. Tu papá, un pianista profesional que estudió en otro país y tú mencionaste, él sabía lo que se necesitaba y David no lo tiene. Uh-huh. Esas son palabras muy fuertes porque al final pudiéramos decir, se equivocó, ¿no? O sea, porque siendo él un experto, o sea, ni siquiera un aficionado, un experto, dijo, yo sé lo que se necesita y él no lo tiene. ¿Cómo, en qué momento él se da cuenta o qué tuvo que pasar para que se diera cuenta que tú tenías, al contrario, algo mucho más de lo que se necesitaba porque al final sí pudiste? ¿Tú has platicado con él de esa parte de cómo fue que al final sí dijo, ay, pues creo que sí tiene lo que se necesita? Pues fue un proceso, te digo, como en la música era algo muy común en mi familia, o sea, se respiraba el ambiente, ¿no? Te digo, mi abuelita, ella fundó una escuela de música para niños y mis tías daban clases, entonces ya tenía 4 años y lo normal era empezar a ir a las clases con las tías, ¿no? Porque mis primos mayores, mis hermanas, ya habían tomado clases ahí, o sea, empezaban, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya me toca a los 4 años. Y mi tía, ella fue la que decidió darme mis lecciones, mi tía Rocío. Ella fue la primera que dijo, va, yo le enseño a David. Y también lo menciona un tanto en el documental o en entrevistas que hemos tenido. Mi papá decía, bueno, ahí que se entretenga, pero, o sea... Como de juego. Ajá, pero pues así que para lograr mucho, pues está un poco difícil porque, pues, te digo, es como si un futbolista quiere que su hijo juegue fútbol, pero nace sin piernas, o sea, Claro. está cañón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fui desarrollándome, aprendiendo, también crecí pues normal, ¿no? Yendo a la escuela, socializando con amigos, o sea, tampoco era de que me ponía 20 horas al piano, ¿no? O sea, era como clases de piano una vez a la semana con mi tía, que me encantaba, eso sí, me fascinaba la música, claro. Pero no era como de que ya a los 4 años ya 20 horas todo el día, pum, 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 hasta ahorita, ¿no? O sea, es como un niño normal, ¿no? Y creciendo. Ok. Entonces, como a los 12 años, nos llega como la invitación a un concurso. La primera fase era mandar el video, un video tocando piano, era 2009. O sea, apenas empezaba eso de YouTube y el email ya andaba ganando más forma. El comité principal es japonés, se llama Piano Paralympics. Okay. Son como los paralímpicos del piano, ¿no? Ok. Entonces, mandamos el video y somos aceptados. Entonces vamos a Vancouver. Entonces, tenemos a mi primer concurso internacional, ¿no? Y pues ya pasamos la primera fase, la segunda y estamos en la final. En 2009 tenía como 12 años, creo. 11, 12 años. Y estando en la final, no sé si es algo de Japón o fue en ese evento, ya normalmente se nombra el tercer lugar, luego el segundo, luego el primero. Ajá. Yo participé en la categoría de menores de 18 años, pero mencionaron primero el primer lugar. O sea, en inglés y con el acento japonés, ¿no? De que, primer lugar, Mr. David González, de México. Y yo, wow, ¿cómo? Y mi mamá, ándale, hijo, ganaste, felicidades. Pásale. Y yo, wow, pero primero o tercer lugar, qué chido. Y así, y ya, pues, muy feliz. Y quedamos en primer lugar en ese concurso.
Y parte del premio fue a tocar a los 2 meses a Japón por primera vez. Qué A frego. los 12 años había ido a Japón a tocar. Estuvo el ex primer ministro de Japón, un embajador de México en Japón. Y fue mi primer acercamiento en ese país. Voy a hablar un poco más, pero me acuerdo que me había encantado tanto, mucho, mucho, que estaba en sexto de primaria, ¿no? En ese entonces. Cuando nos íbamos a graduar nos dijeron, pon cómo te visualizas en 10 años, ¿no? En metas, en físico, bla, bla, bla. Yo me acuerdo, había ido una vez, dije, haber ido a tocar a Japón 5 veces. Guau. Y en el 2019 fui por quinta vez a Japón. Guau, o sea, tal cual. Y me gustó mucho la cultura, la gente. Es un país que me gusta mucho. Oye, pero a ver, y ahorita mencionaste algo bien chido. Dijiste, mi mamá me dijo, hijo, ganaste. O sea, quiere decir que tu mamá iba ahí contigo. Sí, fuimos en ese concurso, yo justo toqué a 4 manos con mi papá. O sea, mi papá y yo en el piano. Ah, ok. Entonces estaban los dos, estaba tu papá y tu mamá. Ajá, fuimos los tres juntos. Wow, pues, bueno, ahí Sí. hay otro tip, o sea, te estaban acompañando todo el tiempo. Ujú, sí. Y en casi todos los viajes, claro, siempre tenemos que hacer la lucha, ¿no? De conseguir los recursos, el apoyo y así. Pero gracias a Dios siempre he podido contar con el apoyo, ya sea mínimo que va mi papá o si se pueden los tres. Si se puede, están los dos contigo y si no, ¿tu papá es el que principalmente va contigo o tu Ujú. mamá? Sí, porque gran parte de los años y de mi repertorio tocaba yo con mi papá a 4 manos, o a 2 pianos también. Pero principalmente a 4 manos tocábamos juntos. Ok, ok. Oye, ¿y hay algo que tus papás, a lo que tuvieran que renunciar para poder ver a ti cómo te ibas formando ya como Como músico. un músico exitoso? Pues, más que renunciar, regresando al tema de cómo fue el cambio de chip o de paradigma de mi papá, fue básicamente en Vancouver. O sea, una vez que pues, eran puros pianistas con discapacidad. Entonces ahí empezó como de wow, o sea, David no es el único. O sea, hay más pianistas que también tienen diferentes limitaciones y que tocan piano. Y aparte, él dice que vio que yo tenía cierta dotación de ritmo, de talento. Y entonces ahí fue como que cambió el chip. Y esto lo decimos en las conferencias, dejamos de enfocarnos en todo lo que yo no puedo hacer, en todo lo que yo no tengo, y nos empezamos a enfocar en lo que sí puedo hacer y en lo que sí tenemos. ¿Y tú sentiste que tu papá empezara como a o sea, como que reconoció pues que ya, a ver, no, me equivoqué. Entonces ahora sí, hijo, échale o siempre siempre te echó porras desde el principio, porque, bueno, porque dices que cuando niño dijo, bueno, pues que se entretenga, Claro. pero tú notas este momento en el cual él empiece ahora sí a confiar en tu potencial o simplemente fue gradual y tú sentiste Ajá, que te apoyó fue, siempre. te digo, como yo era un niño y no percibía como todo así de que, pues, consciente, ¿no? De cada persona, lo que piensa, cómo actúa y así. O sea, claro, mi papá siempre iba, cada año hacíamos presentación de fin de curso y así, o sea, siempre hubo el apoyo y así. Pero me refiero a él no se atrevía a darme clases o pensó que me iba a frustrar. Pero, de hecho, al principio de las conferencias que empezábamos a dar, ahí fue cuando yo me enteré de que, o sea, de que no me quería dar clases, de que, o sea, de que sí, pensó que me iba a frustrar y así, o sea, como conmigo fue tan natural, tan normal, yo antes pensaba, bueno, ya que yo sea muy fregón, ahora sí mi papá me va a dar clases. Porque mi papá pues da un clase de nivel alto, pues. Ajá. Entonces dije, bueno, ya que sea muy bueno, mi papá me va a dar clases.
O sea, eso era mi pensamiento de niño, pues. Sí, 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 Pero sí. ya en la conferencia pues, no me enteré, o sea, de que esa era su perspectiva, ¿no? De que él pensó que yo no iba a poder y así. Pero luego cambió el enfoque, o sea, dejamos de enfocarnos en lo que no podemos hacer y nos enfocamos en lo que sí. Ok, ok. ¿Y has recibido ya clases de él? Sí, claro, a partir de Vancouver, básicamente él ha sido mi maestro desde el 2009. Y, por ejemplo, otra cosa, porque empezamos primero a 4 manos, ¿no? Él y yo juntos en el piano. Básicamente, ya sea que hacía arreglos de piezas que ya existían, lo hacía a 4 manos, o también ya cuando me fue soltando de que yo solo, arreglos para lo que yo podía hacer. Y lo comparamos, por ejemplo, yo si quiero vestir un traje, pues no me va a quedar, o sea, imagínate, me pongo un saco y me queda como el de Blancanieves, ¿no? El tontín, con las mangas todas salidas, todas flojas. Obvio, tenemos que ir a un sastre para que lo edite, ya sea que el sastre edite el traje a mi medida o a mandar a hacer un traje a mi medida. Ujú. Entonces, eso fue lo que empezó a hacer con la música. Empezó a mandar, o sea, él es el compositor, él es arreglista, empezó a editar la música conforme a mi medida, o sea, lo que yo sí podía hacer. Ya, 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 ya. Y entonces empieza, ay, híjole, pero ya empieza a ayudarte a cambiar el entorno, adecuarlo, también a transformarlo Mm, para tu desarrollo. claro, y para que floreciera y que tuviera como buen desenvolvimiento en ello. ¿Qué crees si yo te pregunto y lo podemos empaquetar en una sola cosa? Si yo te pregunto, ¿qué crees que hizo bien tu papá en cuanto a su paternidad? O sea, en cuanto a su relación contigo y todo, ¿cuál crees que fue que pudieras decir? Su acierto, su palomita, fue que hizo esto. De hecho, has hablado, y se me hace muy bonito porque has estado hablando como si en una carrera estarían muy, muy parejos de tu papá y de tu mamá. Claro. Así es que te quiero preguntar esta misma pregunta con cada uno. O sea, si pudiéramos empaquetar, ¿cuál crees que fue el acierto de tu papá en su paternidad contigo y cuál crees que fue el acierto de tu mamá en su maternidad contigo? Ya. Buena pregunta. Yo creo que más que nada mi papá, pues su mayor cualidad como padre es habernos incluido y acercado a Dios. O sea, a mí y a mis hermanas. O sea, claro que mi papá tiene muchísimas buenas cualidades como persona, como papá, como maestro y también como amigo. O sea, lo considero como mi mejor amigo. Pero lo que más he valorado y aprendido es cómo nos ha incluido en Dios. Creo que es lo más valioso. Como dice, incluye al niño en sus caminos y jamás se apartará de él, Sí, ¿no? sí, sí. Y eso fue de tu papá, o sea, realmente sí hubo una figura pastoral en cuanto a tu papá en tu familia, o sea, realmente él guió Claro, a toda la familia. así es. Claro que como cualquier persona tenemos nuestros defectos, ¿no? Y nuestros roces, discusiones. En el documental hay una escena, o sea, te están filmando todo el tiempo y, o sea, bueno, yo medio me di cuenta que nos estaban filmando mi papá, ¿no? Y ahí tenemos una discusión de que, no, y esto y aquello y así, pero, o sea, al siguiente minuto ya estábamos viendo, o sea, es Ok. como cualquier relación, ¿no? Tiene altos y bajos, discusiones, Claro. pero pues gracias a Dios creo que ha sido lo más importante, ¿no? Eso. Y creo que es muy importante transmitirle a la siguiente generación. También algo que nos decía, Dios no tiene nietos. O sea, como no tiene que ir con la persona o con un líder religioso de, oye, ¿le puedes decir esto a Dios de mi parte? Sí. No, o sea, Dios no tiene nietos ni intermediarios. Tú ve directo con Dios, o Sí. sea, Dios tiene hijos. Extraordinario. Oye, y ahora quiero empaquetar
¿cuál fue el acierto de tu mamá en su maternidad? Bueno, yo creo que la mayor cualidad de mi mamá es que supo demostrar y darse a sí mismo en amor, o sea, demostrar el amor de Dios, y eso hizo que yo me supiera muy amado de niño. O sea, yo creo que esas dos cosas son las que hicieron a David de niño, que fueron como bases sólidas, que es lo que pues, hoy estoy aquí, pues. O sea, si esta entrevista se tratara de ti, porque ya viste que se trataba de tus papás más bien, Claro, porque tú no sí. eres papá todavía. No, todavía no. Todavía no. Algún día. Si se tratara de ti, tú dirías que la clave de haber logrado este éxito que has tenido hasta ahorita serían esas dos cosas, tu relación con Dios o el tener tu confianza y tu vida en Dios y el amor. O sea, esas dirías que son las claves del éxito, o cuando te lo han preguntado, ¿qué has Claro. contestado? O sea, la pregunta de qué ha hecho David, que sea David, pues eso, Dios y el amor que he recibido de parte de las personas, pero sobre todo de Dios. Su amor incondicional. Qué chido. Oye, ahorita mencionaste algo padre y se me hace lindo mencionarlo porque debes de saber que la fan número 1 de este podcast es mi hermana y se me hizo muy padre porque ella está siendo una muy buena tía. Entonces, aunque mi podcast no se llama Que alguien me enseñe a ser tío, lo quiero mencionar porque además, para aquellos que no son papás, pues está el también ser tío. O sea, mi hermana tiene su sobrino, hijo de mi otra hermana, y tiene a mi hija, y ahora a mi otro hijo. O sea, va a tener ya 3 sobrinos. Yo creo que es una extraordinaria tía. Pero ahorita mencionaste tu tía Rocío, que fue la que dijo, a ver, yo no quiero dejar de preguntarte qué me podrías platicar de ella, porque está muy chido. No sé si ella tuvo hijos, no tuvo hijos, qué sé yo, pero en su función como tía, ¿estás de acuerdo que en la historia de David también fue una pieza clave? Vamos a dar este bonus para los que son tíos. Claro. Por favor, necesitamos mencionar a tu tía Rocío. ¿Cómo la ves? ¿O cómo viste esa acción o esa confianza que tuvo? ¿O por qué ella sí dijo, no, échenmelo, yo sí le voy a enseñar? O sea, platícame de ella, háblame de ella. Claro. Principalmente me sentí muy aceptado y recibido por todos mis tíos, muy incluido. Pero también, como tú dices, ese como extra, ¿no? De mi tía Rocío, que ella decidió como pues ser más valiente y decidió darme las primeras lecciones. Lo habla más en el documental de ella, justamente también menciona esa parte, ¿no? De que ni ella se cerraba ni yo, al contrario, lo tratábamos de ver como algo divertido, como las clases de piano. Mira, a lo mejor así no lo puedes hacer, pero hazle con el dedito así, brinca acá y, o sea, lo más natural posible. O sea, lo hacía como una dinámica normal, o sea, como un maestro con un alumno, a pesar de mis limitaciones. Oye, David, ¿y ahorita? Ya pasaron 24 años 23 años de esto, de que empezaste tus clases. Incluso ahorita tú lo mencionaste, hoy en los ecos, por ejemplo, que le hacen a mi hijo, me pueden decir todo. O sea, ya hay otros avances, ya hay más tecnología. Hoy tu historia, yo creo que es de mucha bendición para muchas personas, para muchos papás. Y sin embargo, también ahorita hay otras herramientas buenas y puede que ahorita en la actualidad alguien esté viendo este podcast, lo esté escuchando y su hijo nació con un síndrome, tiene alguna discapacidad o tiene una capacidad diferente. ¿Qué crees que hoy, 2024, deberíamos de saber los papás? Yo no sé si respecto por ejemplo, en cuanto a capacidades diferentes, o no sé si te quieras enfocar a eso,
pero si quieres hablar en general, también lo puedes hacer. Pero ¿qué crees que hoy sería muy bueno que como generación de papás jóvenes con hijos pequeños, recién nacidos, 1, 2, 3, 4 años, qué crees que deberíamos de saber? En el tema de la discapacidad es un tema muy extenso y muy amplio porque hay muchísimos tipos de discapacidad. Pero yo aconsejaría a los papás que si tienen un hijo con discapacidad, traten de investigar primero lo más que puedan, toda la información que puedan de esa discapacidad, todo lo que sí puede hacer y todo lo que no puede hacer, sus dificultades, pero también va a tener muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, también hemos conocido niños autistas que son unos genios en el piano. O sea, se sientan en el piano y, o sea, genios, genios. Ok. Pero claro que tienen en el día a día muchas limitaciones por su autismo, en su comportamiento, en su aprendizaje. Pero te digo, si lo canalizas, si lo concentras bien, o sea, tienen habilidades muy cañonas. Entonces, por ejemplo, de mi síndrome, imagínate, hace 27 años con el internet, ahí buscando en Google, las primeras búsquedas de Google, ¿no? Síndrome Miller, ¿qué es eso? Mi mamá encontró una fundación para el síndrome Miller y Nair. Se juntan todos los casos alrededor del mundo cada 2 años, en diferentes ciudades de Estados Unidos. Y son 34 casos documentados a nivel mundial. O sea, de mi síndrome nomás hay 34 casos documentados en todo el mundo. ¿A poco? Entonces, al ser un síndrome no tan común, pues, o sea, imagínate la poca información que había en ese entonces. Uh-huh. Por eso les digo, ahorita ya hay mucha más información al alcance, lo mejor es como investigar, ¿no? ¿En qué consiste esta discapacidad? ¿No? ¿Qué es lo que a lo mejor mi hijo no va a poder hacer? Bueno, me voy enfocando en todo lo que sí va a poder hacer. Entonces te digo, era cada 2 años ese congreso y pues la primera vez creo que fui de 1 año y pues no me acordé, pero le sirvió mucho a mis papás, a mis hermanas. Ya la segunda vez que fui más consciente, ¿no? Y dice mi mamá que había una niña de mi mismo síndrome, mayor que yo, y que yo me la traía así de la mano y que, mira mamá, tiene 4 dedos, así como yo, mira, también su bracito y así. O sea, ya que no, o sea, yo, o sea, digo, viví mi vida normal, ¿no? Pero a lo mejor en el subconsciente como que eso te da a lo mejor un poco más de que confianza o seguridad de que pues no eres el único en el mundo, ¿no? O sea, hay otras 34 personas que tienen el síndrome Miller. O por ejemplo, para mis hermanas, ver que no eran las únicas hermanas que tenían un hermano con síndrome Miller. O sea, Claro. ver otras historias y cómo han enfrentado ese síndrome. O sea que definitivamente o te puedes quedar lamentándote la situación o puedes hacer algo al respecto, conocer otras personas, impulsar. O sea, definitivamente sí hay acciones que podemos tomar como papás, ¿no? Claro. No, antes de cerrar, porque ya me está cortando. Ya me, y sobre todo cerrar con la última pregunta. Hay algo aquí que quiero mencionar. Tus papás aquí tienen a su hijo David, que tenía una discapacidad, y ellos deciden trabajar con él, entregarse, instruirlo, para que pueda ser un hombre exitoso. Hay papás que tienen a niños o hijos que no tienen ninguna discapacidad, ninguna capacidad diferente, y pareciera que nuestras acciones los discapacitan. ¿Qué les pudieras decir a esos papás que tienen hijos completamente sanos y parece que nuestras acciones es lo que los está trabando? Pues creo que también es un poco del tema del liderazgo, pero creo que un buen líder sabe ponderar a las personas, por ejemplo, ya sea
a los que están a tu cargo o a tus hijos, ¿no? O sea, un líder siempre busca darle las herramientas a las personas para que se puedan desarrollar lo mejor posible. No quiere decir que tú le vas a hacer todo, ¿no? Simplemente te enseño, te incluyo y busco empoderarte. Y que tú hagas las cosas. Me encanta. David, Sí. mi última pregunta, que esto es para mí. Esto es de David para el Supi. Yo quiero aprender a ser un mejor papá. Y quiero que me des desde tu corazón qué tip, qué consejo, qué hack, como tú le quieras llamar, para yo ser un buen papá. Si a alguien le sirve, insisto, qué chido, pero esto es para mí, este es mi consejo porque yo quiero aprender a ser un papá extraordinario. ¿Cuál es tu consejo para lograrlo? Voy a decirles de mi perspectiva y lo que he escuchado un poco de mi papá. Desde mi perspectiva, creo que lo más importante es que te agarres de Dios y que le pidas por sabiduría en cada decisión, en cada manera de incluir a tu hijo. Y de lo que he escuchado de mi papá es también tener la humildad de reconocer cuando uno se equivoca. Uno como padre a veces se equivoca y tener esa humildad de decir, hijo, me equivoqué. Lo que un hijo lo aprecia mucho y buscar también tener esa amistad con tu propio hijo. O sea, porque te digo, también es mi papá, pero pues es mi mejor amigo ahorita. David, qué chido, no esperaba menos de nuestra plática. Gracias y extensivo a tus papás también por todas estas enseñanzas, porque me queda claro que no hay límites para poder ver a un hijo o a una hija realizarse y ver que sean personas exitosas. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por aceptar estar aquí conmigo. Oye, para ver tu documental o tus redes, o ¿a dónde invitamos a la gente que te vea? Sí, pues me pueden buscar en las redes sociales como David González Ladrón de Guevara. Ay, parte de la historia, ahora también compongo mi propia música. Compositor también, Ajá, claro, y ya sí. tengo también música en las plataformas y voy a seguir subiendo tanto música de piano, pero también canciones en inglés y en español. ¿Y eso se puede escuchar en Spotify? Sí. Buenísimo. Y todo eso lo podemos ver en tus redes. David González Ladrón de Guevara. David González Ladrón que de hecho va a estar escrito, pero para que lo vean ahí y ahí poder seguir tu historia y poder ¿Y el documental dónde lo vemos? Este año estará en unos festivales de cine. Acaba de estar en el de Guadalajara. Ya en agosto vamos a estar en el de Querétaro y ahí en redes estaré anunciando en qué otros festivales vamos a estar. Perfecto. Oye, David, pues mucho éxito, que ese documental lo vean muchas personas. Sigue siendo ese hombre extraordinario que eres y gracias por tu tiempo, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por invitar, Supi, y un gusto haber estado aquí. Muchas gracias, David.